Agradezco a la gente de Fero que está viendo el programa por los relojes. Ministro Burjaile, ¿cómo le va? Pablo, buenas noches. Qué nochecita esta, ¿no? Sí, un día Ahí lo escuchaba su correligionario también. correligionario y amigo. Y amigo, don Fue Mario mi Raúl presidente, Negri. Fue mi presidente de bloque, yo era el Sí. secretario general y secretario parlamentario. Aprendí mucho de Mario. Aprendí mucho en la Avesado, avesado, los conoce a los actores. Tiene muchos años de esto, mucho oficio. Un tipo al que respeto mucho. Y a mí me da la sensación, ¿no? Que los que escucharon con detenimiento todo lo que ha dicho Negri, ha deslizado algunos mensajes también a la interna del oficialismo. Es decir, señores, cuidado, cuidado porque nosotros estamos poniendo acá la cara, hoy se están llevando una fotografía y no es toda responsabilidad nuestra, ¿no? Los que estuvimos en la Cámara conocemos lo que es el teorema de Baglini. Baglini era un legislador radical muy avesado, muy inteligente, el gordo Baglini. Tenía un teorema que se dice: cuanto más lejos del poder, más cerca y fácil la solución. Exactamente. Esto es el teorema explícito. Exactamente. Me llama Mientras más mucho... lejos está, más audaz es, mientras más cerca se ve la responsabilidad y por lo tanto más austero y más conservador. A mí me llamó mucho la atención ver a quien yo considero una persona responsable, bien, amigo también, Marco Labaña con Kicillof. Yo lo conozco a Marco. Sé de su responsabilidad, porque todo este tiempo hemos hablado. Sé de su responsabilidad, y cuando digo Marco, digo un montón de gente atrás de Marco Labaña. Pero bueno, uno tiene que pensar que el agua siempre vuelve al cauce, y que el masismo fue kirchnerismo, y que hoy, ¿qué cuestión los puede unir más que sacar esta ley? Quizás perjudicar al gobierno. Nosotros tenemos una visión distinta, en este caso específico. Lo que hemos planteado, venimos a trabajar para la gente, con los errores, muchos errores que nos marcan. Uno tiene que decir, ¿hemos cometido errores? Sí, hemos cometido errores. Trataremos de minimizarlo, por supuesto. Pero también hay errores no forzados, como en el tenis. Cuando antes de asumir Mauricio Macri, después de las elecciones, creo que a los 4 días, 5 días, la Corte sacó un fallo sorprendente. Creo que fue un mensaje de la Corte al presidente electo en ese momento. Entonces uno juega... De restitución de los fondos adeudados a las provincias. A partir de ese momento le marcó la cancha al nuevo presidente, el presidente de la Corte. De allí, Ricardo, a hoy, la Argentina no ha dejado... Este es el punto de fondo. Dejemos la pelea política un poquito y vamos al fondo. Después hablamos un poco, por supuesto, de la agricultura, del campo, que sigue siendo la gran esperanza verde del gobierno en la reactivación, que más que esperanza empieza a ser una realidad. Si no le ponen un impuesto esta noche, ¿no? Claro, bueno, eso te iba a decir. No le demos idea, porque a lo mejor le ponen un impuesto esta noche. Digo, ¿no ha dejado de ser la Argentina un festival de gasto público? Es decir, todos hacen una especie de casting para ver quién es el que mejor reparte, quién es el mejor distribucionista de los fondos que parecen inacabables en Argentina. A ver, yo voy a decir cuál es la visión nuestra desde el gobierno. Nosotros entendemos que la Argentina tiene una altísima presión impositiva. Y esa altísima presión impositiva está reconocida por todo el mundo. Hemos enviado proyectos de ley PYME, que lo que hacía era bajar la presión impositiva a determinados sectores de la economía argentina. Hemos enviado también proyectos de ley, que son ley hoy, que es la disminución del IVA a los productos de la canasta básica a los sectores de menores recursos. Hemos pagado a los jubilados, que esto es de estricta justicia y humanitario, los juicios que tenían pendiente, que el kirchnerismo apelaba esperando que la gente se muera, porque no podían cobrar. Nosotros lo hemos pagado. Ahora, hemos bajado las retenciones a la producción agropecuaria y se lo discuto a cualquiera. Se lo discuto a cualquiera. Difícilmente alguien se sienta a discutir con fundamento, no con chicanas, si está bien o está mal. Entonces nosotros hemos aliviado la presión impositiva porque entendíamos que hay un sector productivo, comercial, de servicios que tiene que crecer. Que falta mucho más, mucho más. Hasta ahí aplausos. El punto es que lo que se demoró
fue la madre de la batalla, que era bajar la inflación. Bueno, en los términos en que, como decía Mario Negri, lo aceptaba, generamos una expectativa de baja de la inflación mucho más pronunciada de la que pudimos llevar adelante. Perdón Pablo, pero ¿cómo se financia el Estado? Básicamente de tres maneras. Y si hay alguien que sabe más de economía que yo, es quien va a ser el próximo invitado. Sí. Pero ¿cómo financia el Estado? Tres maneras. O con emisión monetaria, léase inflación. Con deuda. Con deuda. O con mayores impuestos. Sí. O con impuestos. Sí. Si me endeudo, soy un endeudador serial. Pero en realidad estoy tomando deuda para las obras de infraestructura que me den la competitividad a mediano y largo plazo. Porque acá nos hemos acostumbrado a que... Yo ahí pongo un pero, Ricardo. Está bien, no, yo acepto que pongas pero. No en el concepto. Ajá. Digo, el endeudamiento para infraestructura, aplausos, medallas y besos. Sí. Pero el dinero es fungible. Muchos gobernadores que son los que negocian con Macri, que están haciendo la cola para recibir la autorización de endeudamiento, dicen, no se haga problema, presidente, que es todo para infraestructura. Y después hay provincias inviables, hay provincias que, digamos, cuyo balance es inviable, no provincias inviables, cuyos balances son inviables, que dicen van a ser para infraestructura y después van al gasto. A ver, nosotros lo que tenemos que recrear en primer lugar es el concepto del presupuesto. Obvio. Cuando el presupuesto vuelva a ser ley, entonces el presupuesto no tendremos que tener esta duda. Y la responsabilidad fiscal. Bueno, y la pero responsabilidad en serio, fiscal. Responsabilidad fiscal en serio. Pero por supuesto. Entonces yo lo que te digo es, en un momento de contracción económica, como recibimos nosotros, hacía 4 años que el país no crecía, 4 años que no crecía el empleo privado, 4 años que teníamos cepos, la exportación había caído, más allá del volumen, Sí. también por precio, había caído de 85.000 millones de dólares en el año 2011, cayó a 55.000 millones de dólares en el 2015. Habíamos caído en exportaciones a Brasil. Caímos en la producción industrial. Entonces, cuando uno mira ese escenario y sabemos lo que enfrentábamos, ¿cuál era la solución? Nosotros sabíamos que teníamos que unificar el tipo de cambio. Ahora, ¿alguien creía que la unificación del tipo de cambio era inocua a lo que era el proceso inflacionario? No, definitivamente no. ¿Qué dijimos nosotros? Que a partir del segundo semestre, más allá de que pueda haber dicho, se puede haber entendido una cosa más o menos. ¿Sabés lo que creo? ¿Sabés lo que faltó acá? Hay algunos que dicen, bueno, sí que es fácil que es desde la tribuna. Sangre, sudor y lágrimas. El gobierno omitió, sacó un resumen así de lo que fue la herencia, el estado del Estado, medio mal comunicado. Y resulta que la explicitación de la herencia hacía falta mucha más persistencia y claridad, pero además preparar al argentino para que entendamos que las fiestas se pagan y que no podíamos tener un amanecer tan temprano. A ver, en la salud y en la economía, todos los desarreglos a largo plazo se pagan. Todos. Entonces nosotros podemos creer que venimos sosteniendo un déficit fiscal sistemático y permanente que puede ser eterno, de ninguna manera. Nosotros podemos creer que con el default que teníamos íbamos a conseguir financiamiento, de ninguna manera. Entonces, en la Argentina, durante todo este tiempo, hemos hecho desarreglos económicos. Ahora, lo que da la impresión es que cuando nosotros planteábamos que la inflación iba a decrecer en el segundo semestre, ¿qué está sucediendo? Sí, está sucediendo. Esto no quiere decir en absoluto que hoy la situación sea la que nosotros querríamos y la que el señor que está enfrente quiere. Claro que no. Nosotros no queremos esta situación. Desde esa espada de Damocles me parece que el gobierno ha abierto las alforjas, tiene la presión en la calle, tiene a los sectores del peronismo que lo corren por izquierda, por derecha, por el centro, por arriba. A nosotros no nos preocupa que nos corran por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo. ¿Cuál es la otra pata que yo te quería decir? Nosotros tenemos una recesión económica importante y creo que está claro, ¿no? Ahora, ¿y qué hacemos ante la recesión? ¿Hacemos más ajuste o hacemos una política expansiva? Entonces, estímulo del consumo. Han hecho ahora un estímulo del consumo sobre el final del año. Yo puedo coincidir en general, porque la gente que nos dice es, bajen los impuestos. ¿Coincidís? Sí. Sí, claro. Baja la inflación. ¿Coincidís? Sí. Endeudate lo menos posible. ¿Coincidís? Ojalá tuviera todos los recursos propios. Sí. ¿Qué más? Expandí la economía. Claro.
¿Se puede hacer todo junto? junto? No. Bien. Entonces esta es la situación. Sí. Hoy vienen a decirnos y a contarnos los mismos que hace 12 meses tenían el mínimo no imponible a 15.000 pesos, que hoy el mínimo no imponible tiene que ser 45.000 pesos. Y esto yo no le dejo de quitar legitimidad al reclamo del asalariado. No. Porque yo como legislador he presentado proyectos en el sentido de ampliar, de subir el mínimo no imponible, de modificar los tramos de escala, de subir lo que son los impuestos al monotributo. Claro que lo he presentado, pero con mucho más responsabilidad, con enorme más responsabilidad. Pero te voy a decir algo, Ricardo, más político que económico. Y esto tuve la oportunidad de planteárselo al presidente en un diálogo de estos que por suerte ahora uno puede llegar a tener. Lo tuve una vez con un grupo muy reducido de colegas, pero otros colegas también, la chance de poder tener un off con él. Se discutía los pactos, el famoso, hagamos un pacto del Bicentenario, hagamos una concertación, políticas de Estado. El gobierno fue refractario a esa idea, ahora amagó, ¿no?, con este acuerdo entre empresarios, sindicatos, CGT y gobierno, ¿no?, para tratar de calmar las aguas a fin de año. ¿Sabes qué pasa? Cuando no se fijan políticas de Estado en conjunto, un Massa un día te puede ayudar, un Massa otro día te puede traicionar como ha hecho ahora. Cuando digo traición, digo se saca la foto con Kicillof con su gente. Quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿cuál es la señal que mandás afuera? A ver, te quiero hacer una pregunta. En el box, cuando uno no quiere, dos no pelean. Para hacer políticas de Estado tenemos que estar todos juntos, todos de acuerdo en lo que queremos conseguir. Y lo que nosotros queremos conseguir quizás no coincide que no es lo con mismo. los que se quisieron juntar esta noche. Quizás no coincide con los que se juntaron esta noche. Porque tienen que explicar, porque ni siquiera fueron a la conferencia de prensa juntos. Ni siquiera fueron a la conferencia de prensa juntos. Porque la verdad es que no se podían presentar. Porque no lo podían explicar. Porque hay que pedirle que le expliquen a la sociedad por qué no lo hicimos antes. ¿Por qué no tomamos estas medidas antes? Bueno, hubo un colega que la primera pregunta que hizo fue justamente esa y nadie la contestó. Pero es que no la Terminaron pueden, hablando, no Romero la pueden contestó contestar. sobre algunos aspectos generales, contestó Kicillof y contestó sobre aspectos técnicos. A ver, y yo quiero salir un poquito de esto y decir, nosotros creemos que se puede hacer otra Argentina posible, pero ¿sabés qué necesitamos? Y yo quiero mirar para adelante. ¿Sabés qué necesitamos? Que cuando las pruebas PISA no pasemos los bochornos que estamos pasando, tendremos una sociedad distinta y que va a castigar a estos políticos. Porque en Suiza se puso a consideración en un referéndum si querían cobrar 2.500 euros por mes de por vida las familias. ¿Sabes cuál fue el resultado de la votación? Que no. Que no, exacto. ¿Qué diríamos en la Argentina? Queremos 5.000 euros, no 2.500, te lo rechazo. ¿Sí? Entonces, por eso esta discusión puede ser ya quizá más de teoría política o filosófica. El cambio, ¿quién lo produce? ¿Lo produce una clase dirigente que ponga una hoja de ruta y una escala de valores con coherencia y consecuencia en los actos? ¿O espera que la sociedad tome autoconciencia de cuál debe ser la recuperación de la salida del facilismo? No, yo creo que hay dos cosas. Primero hay una conducción y yo creo un liderazgo. Nosotros pretendemos mostrarle a la sociedad cuál es el camino y nosotros vemos que la sociedad, fíjate vos, cuando le preguntás a la gente cómo está hoy respecto al año pasado, y te dice que está peor, pero cuando le preguntás cómo va a estar el año que viene, te dice que va a estar mejor. ¿Sabes por qué es eso? Porque todavía cree en el presidente Macri. Claro, porque bien. todavía cree y porque sabe que nada era tan fácil como decía. Que el déficit fiscal, del 70% del déficit fiscal, son los subsidios a la energía eléctrica. Y yo voy a poner en mi casa, acá, en la capital federal, donde vivo ahora, pago 138 pesos de luz. En Formosa no paga nadie, ni el trabajador más humilde o el desocupado, 138 pesos de luz. Sin embargo, he visto desfilar ex colegas de la Cámara a hablar barbaridades, y estoy hablando de, como bien decís vos, alguien que hoy tiene un ingreso superior al que muchos trabajadores. Claro. Entonces, yo digo, terminemos con este facilismo y sentémonos a discutir las políticas de Estado. Lo primero que tenemos que querer es construir lo mismo. Hay otros que no quieren construir lo mismo.
Ricardo, una línea sobre el campo. Se reactivó, se invirtió en maquinaria agrícola, pero... Bueno, no alcanza con el campo solo. No alcanza con el Yo campo. lo dije siempre, no alcanza con el campo solo. La Argentina es muy grande. El campo es el 60% de las exportaciones agropecuarias, es el sector más dinámico de la economía. Representa mucho el campo, pero necesitamos de los servicios, necesitamos de la industria, necesitamos del comercio. Alcanza para arrancar, alcanza para traer los dólares, alcanza para proyectarnos, pero no es suficiente con el campo. Necesitamos, creo que el aporte de toda la Argentina. Y yo siempre digo que estoy agradecido a la producción agropecuaria, a los productores agropecuarios, que nos peleamos, porque somos amigos, pero nos peleamos a veces también, porque cuando le dimos los estímulos, invirtieron. Vamos a tener la mejor cosecha de la historia de la Argentina en los próximos 90 días. No así algún sector en que el gobierno... Me hubiese gustado esperaba que reaccione de la misma manera y con el mismo compromiso que muchos de los tipos a los que el gobierno anterior criticaba. Gracias, Ricardo. Gracias, muy amable, ministro. Pablo. Muy amable. Pausa y cerramos este conversatorio con Guillermo Nielsen, economista.